Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario filosófico de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional de La Haya. Puede parecer una decisión sorprendente, pero en realidad no lo es en absoluto, porque ya desde la ONU se va diciendo desde hace una serie de meses, desde octubre, en que comenzaron los hechos que causaron la guerra de Gaza, pues que había una serie de situaciones de guerra que eran injustificables, con crímenes de guerra. Han muerto más de 35.000 personas que viven en Gaza, palestinos, que eran inocentes, y pues desde la ONU ya se dijo por activa y por pasiva que era una reacción absolutamente desproporcionada a la de Israel contra Gaza. Y ha habido movimientos contra esta guerra por todo el mundo, ha habido líderes políticos y diplomáticos que han expuesto estas mismas ideas, y es algo que está dentro del ambiente político de todo el mundo. Estas cuestiones se están continuamente comentando, hablando, etc. Partiendo de esa base, es entendible que este tribunal haya considerado que hay crímenes de guerra en esta guerra de Gaza, por lo anteriormente expuesto. En cualquier caso, es evidente que esta Corte Penal Internacional está compuesta por 124 Estados miembros que están obligados a arrestar a una persona buscada si se encuentra en el territorio de un Estado miembro. Pero es algo más bien simbólico, porque luego depende de la voluntad de los gobiernos el arrestar a esa persona o esas personas que tienen que ser detenidas. Por supuesto, Israel, Estados Unidos, Palestina, China y Rusia y otros países no son Estados miembros, diríamos, de la Corte Penal Internacional, y esta Corte lo que pide es una rendición de cuentas. La Unión Europea, además, en su conjunto, ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y si pisan sus territorios, los que están ya acusados de crímenes de guerra y que tienen que ser detenidos, tendría que arrestar y entregar a estas personas acusadas de crímenes contra la humanidad a la justicia. El propio fiscal, Karim Khan, ha asegurado que tiene pruebas muy sólidas para decir lo que ha dicho y para emitir esa orden de arresto. Y pues en principio parece posible, o parece realmente pues algo incuestionable, que tenga esas pruebas, porque son evidentes. Y si miramos las televisiones, vemos las informaciones publicadas en los periódicos, las pruebas gráficas, como por ejemplo fotografías, vídeos de la guerra, noticias contrastadas y comprobadas. Hay muchísimo material para justificar estas órdenes de detención, a mi juicio, y también si pensamos en lo que pueden decir distintos expertos en estos temas. Las pruebas yo creo que son indiscutibles, para mí no hay ninguna duda. Lo que sucede es que los líderes israelíes y palestinos acusados han desestimado las acusaciones de haber cometido dichos crímenes de guerra. Es algo entendible que nieguen estas pruebas o que quieran negarlas cuando son evidentes, está dentro de la lógica de las cosas, lamentablemente. Y por otra parte, insisto, los expertos en derecho internacional consideran que es un acto con un valor más simbólico que efectivo, estas órdenes de arresto. También se han emitido otras órdenes de arresto contra otros líderes políticos que no voy a mencionar, y Estados Unidos ya sopesa sanciones contra el Tribunal de La Haya por imponer límites a la impunidad de Israel, cuando diríamos habría que decir que el propio Biden pues ha hablado con Netanyahu diciéndole que no tiene que lanzar bombas contra población civil indefensa porque haya líderes de Hamas en esa zona. Incluso en las últimas semanas ha dicho que no enviaba armas porque consideraba que había que tener unos canales de distribución de ayuda humanitaria en Palestina, en Gaza, y no los hay suficientemente, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay contradicciones lógicas en lo que dicen tanto Biden como Netanyahu y otros líderes políticos mundiales. Biden califica, por ejemplo, de escandalosa la petición de la Corte Penal Internacional que solicita la detención de Netanyahu. Pero no es tan escandalosa porque han muerto 35.000 civiles palestinos que no han participado en ninguna lucha terrorista contra Israel. Lo que tendría que haber hecho Israel es lanzar una misión muy proporcionada contra los terroristas, pero sin que hubiera muchísimas muertes civiles, como ha sucedido realmente. Por lo tanto, pues hay una serie de contradicciones lógicas en Biden, en Estados Unidos y en Israel. El primer ministro de Israel, Netanyahu, también ha asegurado
que la orden es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre, cuando hubo el ataque de Hamás contra ciudadanos de Israel. Es evidente que eso estuvo muy mal, nadie lo discute, pero tiene que haber pues, unas reacciones proporcionadas, y ha habido reacción desproporcionada de Israel, que se ha lanzado en una guerra absoluta contra Palestina y ha afectado no solamente a Hamás. Hamás pues es entendible que tenga que detener a los terroristas, neutralizarlos y tal, pero lo que no es entendible es que como consecuencia de eso, como daños colaterales, hayan muerto más de 30.000 palestinos pacíficos y ciudadanos pacíficos. Eso es lo que no tiene sentido lógico ninguno y que está contra la ética y contra el derecho internacional, etc. Y contra los derechos humanos también, habría que decir. Según Biden, el presidente de Estados Unidos, no hay equivalencia entre Israel y Hamás, sea lo que sea, dice él, lo que este fiscal pueda implicar o pueda considerar que tienen implicaciones los líderes de Israel, concretamente el ministro de Defensa y Netanyahu. Esto también es decir demasiado, porque si hay... no es una cuestión de equivalencias, es una cuestión de que si Israel ha actuado mal a nivel militar, porque ha matado a mucha gente civil sin querer, pero la ha matado, eso no tiene nada que ver con que Hamás sea un grupo terrorista. Son cosas diferentes. Hay que analizar las cosas de una manera absolutamente lógica y no según los intereses políticos y económicos que cada uno sostenga. Y eso no se está haciendo con este tipo de declaraciones, a mi juicio. Lo digo con todo el respeto para Netanyahu y con todo el respeto para Biden, como personas. Por otra parte, Netanyahu también ha dicho que, aparte de que es escandaloso todo esto y que es inadmisible, etcétera, o cosas similares, ha dado orden de crear inmediatamente un comité especial en el Ministerio de Exteriores de Israel con el objetivo de luchar contra esta decisión. Está en su derecho, lógicamente, de negar las pruebas o de negar la validez de estas decisiones, que tiene como principal objetivo, según Netanyahu, aislar a Israel o más bien atar, dijo literalmente, las manos al Estado de Israel, al gobierno de Israel y negarle su derecho a la autodefensa. Este es un comunicado de la diplomacia de Israel. Por supuesto, valorando estas palabras de Netanyahu, me parece que es mucho decir también, porque nadie niega el derecho a la autodefensa de Israel, pero en unas condiciones de respuestas proporcionadas y no de respuestas desproporcionadas. Es como si, por ejemplo, en el caso de España, como hubo más de 1.000 muertes provocadas por ETA, España se hubiera lanzado contra el País Vasco y hubiera masacrado a gran parte de la población, o una parte considerable de la misma. Eso sería algo desproporcionado, excesivo e inadmisible. En este caso, que de una población de 1,5 millones o 1.600.000 personas palestinas, de ciudadanos palestinos, hayan muerto 35.000 por causa de la guerra, se puede considerar que son daños colaterales, pero son 34.000 vidas de niños, de niñas, de personas adultas, de mayores, de mujeres, de hombres, etcétera, de jóvenes, de adolescentes, y eso es inadmisible. Podrían haber detenido o incluso eliminado pues, a los terroristas de Hamás, pero que hubiera pues, algunos daños colaterales mínimos, pero no que mueran 30.000 personas o 34.000 personas. Son unos daños colaterales súper desproporcionados, que no justifican nada y que no son justificables por nada tampoco. En ese sentido, pues hay que saber razonar lógicamente y en las guerras, por lo que se ve, no se razona con lógica. Y, por supuesto, hay que decir que los intereses políticos y económicos no justifican el que haya este tipo de reacciones desproporcionadas como una guerra porque haya una lucha continua de Hamás contra Israel. En ese sentido, se fue una guerra total que no tenía que haber sucedido nunca, porque vuelvo al ejemplo de España con ETA. En ETA hubo acciones policiales muy coordinadas, muy continuas, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y otras fuerzas especiales, policiales, pero siempre se fue a por los terroristas. Nunca se mató a ciudadanos inocentes del País Vasco. Es un ejemplo o un modelo que tendría que haber sido realizado por Israel en el caso de Gaza y no se ha realizado de esa manera. Por lo tanto, este ejemplo de la lucha contra ETA de España es un ejemplo que tendrían que haber seguido las autoridades de Israel, empezando por Netanyahu, el ministro de Defensa, etc. Y eso no se ha realizado de esa forma. Esto también es un argumento
en relación con lo que dice Biden, porque tiene que haber reacciones proporcionadas y esto no ha sucedido de ninguna forma. Por lo tanto, diríamos que este sería el análisis filosófico básico que se podría hacer. Se podrían hacer muchos más análisis filosóficos, pero creo que con esto que he explicado es más que suficiente para entender lo que tendría que haber sucedido con estos ataques contra aviones israelíes de los terroristas, diríamos, de Hamás. Pero no es lo que sucedió. Y por lo tanto, la justicia puede intervenir y decir este tipo de cosas o similares. La gente indefensa, la población civil, la sociedad civil, los ciudadanos civiles, los ciudadanos en definitiva, que son pacíficos, no tienen por qué sufrir los efectos de una guerra terrible que mata a sus familiares, que los mata a ellos mismos y que deja una zona de Gaza totalmente destruida o varias zonas de Gaza totalmente destruidas. Esto es desproporcionado y esto es escandaloso. Esto es lo que es escandaloso realmente. Nadie niega el derecho a defenderse del Estado de Israel de ataques terroristas, pero de una manera proporcionada, de una manera racional, no de una manera irracional y excesiva. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.